El vino le supo amargo a Kate Mitchell. O tal vez solo era su estado de ánimo. Estaba de pie en un rincón de la galería Riverside, observando cómo grupos de elegantes asistentes se movían entre los lienzos como polillas atraídas por la luz. A sus 45 años, Kate había asistido a suficientes inauguraciones de arte como para reconocer el ritmo, los murmullos educados de admiración, el cuidadoso posicionamiento de los cuerpos para ser vistos admirando las obras adecuadas. El delicado equilibrio entre el aprecio genuino y la obligación social. No quería venir esta noche. La invitación había llegado hacía 3 semanas. Una elegante tarjeta color crema que anunciaba recuerdos fragmentados, una exposición individual de Sofía Rivers. Kate casi la tiró. Otra joven artista de la que nunca había oído hablar, probablemente llena de conceptos pretenciosos y atajos técnicos. Pero algo en la imagen de muestra le había llamado la atención, un paisaje en acuarela que le recordaba sus propios métodos de enseñanza, la forma en que les había enseñado a sus alumnos a aplicar capas translúcidas para crear profundidad y emoción. La pincelada en esta serie demuestra una madurez notable, le decía una mujer a su acompañante. Rivers tiene la capacidad de captar no solo la imagen, sino también el sentimiento que la inspira. Siempre decías que la luz lo era todo. Kate se giró para ver al artista. La mujer que estaba allí tenía los ojos de Sophie, esos inconfundibles ojos verde dorados que siempre le habían parecido demasiado perspicaces para un rostro tan joven. Pero todo lo demás había cambiado. Ya no estaba la tímida joven de 20 años con los dedos manchados de pintura y camisetas de grupos musicales de antaño. En su lugar, se alzaba una mujer segura de sí misma, con un elegante vestido negro, el pelo oscuro recogido en un sofisticado moño y una sonrisa a la vez cálida y calculada. «Hola, profesor Mitchell», dijo Sophie con una sonrisa más amplia, volviéndose más sincera. «Aunque supongo que ahora solo queda Kate». No puedo creer que sea Sophia Rivers», dijo Kate, señalando vagamente las obras de arte que la rodeaban. «Esto es increíble, Sophie. De verdad, increíble». Kate sintió que el calor le subía a las mejillas. ¿Cuántas exposiciones se había perdido? ¿Cuántos años de la carrera de Sophie habían transcurrido mientras Kate se sumergía en planes de clase y reuniones de profesores? «Siempre has tenido talento», dijo Kate, y enseguida se sintió tonta por haberlo dicho con tanta modestia. «Pero esto es extraordinario, ¿te acuerdas?», preguntó Sophie en voz baja, acercándose para ver el cuadro junto a Kate. «Aquella vez que me hiciste pintar el mismo cielo 7 veces. Tenía 20 años. Todo me parecía dramático». Los ojos de Sophie se encontraron brevemente con los de Kate. «Solía decirte que algún día te pintaría el cielo perfecto, cuando fuera lo suficientemente buena como para merecer tu atención. Probablemente debería», empezó Kate, mirando hacia la salida. Asintió, retrocediendo ya hacia la puerta. Necesitaba aire, espacio, tiempo para asimilar lo que acababa de presenciar. Al llegar a la entrada de la galería, oyó que alguien llamaba a Sophie, probablemente un crítico o un coleccionista. Kate no se giró. Fantasmas del estudio. Kate condujo a casa por calles vacías, intentando no pensar en la mirada de Sophie ni en la extraña sensación de algo que creía enterrado hacía tiempo y que ahora despertaba en su pecho. Dejando el pincel con más fuerza de la necesaria, se dirigió a su portátil y abrió una ventana del navegador. Se dijo a sí misma que era curiosidad profesional. Mantener el contacto con sus antiguos alumnos era parte de ser una buena profesora, pero le temblaron ligeramente los dedos al teclear «Sophia Rivers, artista», en la barra de búsqueda. Kate se recostó en la silla, con una mezcla de orgullo y algo incómodamente parecido al arrepentimiento instalándose en su estómago. Mientras ella llevaba año tras año enseñando los mismos fundamentos de la acuarela a estudiantes de un centro de formación profesional,
Sophie había estado construyendo la carrera que Kate había soñado para sí misma. Unos golpes en la puerta del aula interrumpieron su ensimismamiento. Kate cerró rápidamente el portátil y dijo: «Adelante, espero que no te moleste que haya pasado por aquí», dijo Sophie, sosteniendo un lienzo envuelto. «Te he traído algo, no tenías que traer nada», dijo Kate al recibir el paquete. El lienzo era más grande de lo que esperaba, de gran tamaño en sus manos. Kate desenvolvió con cuidado el papel marrón y se quedó sin aliento. Era una pintura que reconocía, o mejor dicho, una pintura que recordaba haber ayudado a crear 15 años atrás. El original había sido un ejercicio de clase sobre temperatura del color, una simple naturaleza muerta de frutas sobre una mesa. Pero Sophie la había transformado, elevando la composición cotidiana a algo que parecía palpitar con una luz interior. La pincelada era segura donde la original había sido dubitativa, las relaciones cromáticas sutiles donde antes habían sido evidentes. «Guardé todo lo de tus clases», dijo Sophie, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Probablemente no lo recuerdes, pero este fue el primer cuadro en el que me dijiste que no solo estaba copiando lo que veía, sino que lo estaba interpretando». «Lo recuerdo», dijo Kate en voz baja. «Kate», empezó Sophie, pero se detuvo, como si reconsiderara sus palabras. «¿Te gustaría ver el antiguo estudio? Digo, si es que todavía está en pie. Pasé por allí ayer y el edificio sigue igual». «El edificio lleva 2 años vacío», se sorprendió diciendo Kate. «Recortes presupuestarios. Pero aún conservo una llave». La sonrisa de Sophie era radiante. «¿De verdad? ¿Te gustaría? Podríamos ir a verlo». «Sé que suena tonto, pero no he dejado de pensar en esa habitación desde que volví a la ciudad el mes pasado. Me estoy tomando un descanso del circuito de galerías, centrándome en algunos proyectos personales». Los ojos de Sophie se encontraron con los de Kate y los sostuvo. «He echado de menos este lugar más de lo que pensaba». Mientras caminaban juntas por el campus, Kate era muy consciente de Sophie a su lado, la seguridad de sus hombros, la forma en que saludaba con la cabeza a los estudiantes que la reconocían por la noticia de anoche en el periódico cultural local. Kate se enderezó un poco, preguntándose qué pensaría la gente al verlas juntas. Kate empujó la puerta del aula y la luz de la tarde entró a raudales por los altos ventanales, igual que 15 años atrás. Los caballetes ya no estaban, las paredes desnudas, pero la estructura del aula seguía siendo la misma. Sophie se sentó en el lugar donde solía estar su caballete, justo al lado de las ventanas donde la luz era más intensa. Kate se tocó el pelo con timidez, sorprendida por la intensidad del recuerdo. «¿Te acuerdas de eso? Lo recuerdo todo de esas clases», dijo Sophie en voz baja. «Me cambiaron la vida, Kate». «Tú me cambiaste la vida», bueno, dijo, intentando suavizar el tono. «Desde luego, no necesitabas cambiar mucho». El silencio se prolongó entre ellos hasta que Sophie se dirigió al rincón más alejado del estudio, donde un alto armario se alzaba contra la pared. Probó el tirador y, para sorpresa de ambos, se abrió con un suave crujido. «Dios mío», exclamó Sophie, metiendo la mano dentro. «Kate, mira esto, no puedo creer que sigan aquí», murmuró Kate, pasando los dedos por las carpetas. Se suponía que la administración se iba a deshacer de todo cuando desalojaran el edificio. «Mira», dijo Sophie, mostrando un paisaje en acuarela. «Esta es la primera vez que me dejas trabajar sin supervisión. Estaba tan nerviosa de que te decepcionara». «Nunca me decepcionaste», dijo Kate en voz baja. «¿Verdad que sí?», preguntó Sophie en un susurro. Dejó el cuadro y se acercó a Kate. «Porque siempre sentí que te pedía demasiado. Quedarme después de clase, buscar excusas para hablar contigo, mirarte cuando debería haber estado concentrada en mi trabajo. Estaba tan enamorada de ti», continuó Sophie, con las mejillas ligeramente sonrojadas, pero la mirada fija. «Solía imaginar cómo sería cuando fuera mayor, exitosa,
cuando pudiéramos vernos como iguales. Incluso bromeaba diciendo que algún día lograría lo suficiente como para merecer tu atención. ¿Te acuerdas? Eras tan joven, dijo Kate. Aunque, al decirlo, se dio cuenta de lo insuficientes que eran las palabras. Su lado racional sabía que debía alejarse, poner distancia entre ellas, recordarle a Sophie que la situación era compleja por razones que nada tenían que ver con la edad o los límites profesionales. Pero su cuerpo parecía paralizado, hipnotizado por la cercanía de Sophie y la sinceridad de su voz. Nunca dejé de pensar en ti, susurró Sophie, llevando la mano casi hasta rozar la mejilla de Kate. En esta habitación, en cómo te veías cuando te concentrabas en un cuadro, en cómo sería, en lugar de eso, retrocedió bruscamente como si se hubiera quemado. El dolor que cruzó el rostro de Sophie fue rápidamente reemplazado por comprensión, pero no antes de que Kate lo viera y sintiera una punzada de culpa en el pecho. Kate ya se dirigía a la puerta, desesperada por escapar de la atmósfera tensa de la habitación y de sus propias emociones confusas. Está bien. No lo hiciste. Es solo que... Kate se detuvo en el umbral, mirando a Sophie, cuya silueta se recortaba contra los altos ventanales. En ese instante, rodeada de motas de polvo danzando bajo la luz dorada y los fantasmas de su pasado compartido, Sophie parecía etérea, como salida de uno de sus propios cuadros. Sophie alzó la vista y sonrió. Y a pesar de todo lo que acababa de suceder, su sonrisa era cálida y sincera. Lo sé, dijo sencillamente. Está bien, Kate. Lo entiendo. Guión bajo 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 guión. Y posibilidad cuando llegó a su oficina, le temblaban las manos y tuvo que dejarse caer pesadamente en la silla. Tras la puerta cerrada, se frotó los ojos con las palmas de las manos e intentó comprender lo que acababa de suceder. El deseo que la había invadido de repente y con tanta intensidad que la había aterrorizado hasta el punto de hacerla huir. Fuera de la ventana, veía a los estudiantes caminando hacia sus clases de la tarde, viviendo su vida normal, completamente ajenos a que el mundo meticulosamente ordenado de Kate Mitchell acababa de dar un vuelco. Pero cuando Sophie apareció en el café de Miller el martes siguiente, sentada en una mesa de la esquina con un cuaderno de bocetos y lo que parecía ser una profunda concentración, Kate empezó a sospechar lo contrario. Sus miradas se cruzaron en el abarrotado café, y Sophie levantó la mano en un leve saludo, con una expresión cuidadosamente neutral. Kate apenas pudo asentir con rigidez antes de apresurarse al mostrador para pedir lo de siempre. Kate se detuvo, con la taza de café aún caliente en las manos, muy consciente de que varios clientes observaban su interacción con la leve curiosidad que siempre despertaban los encuentros en pueblos pequeños. Quería disculparme, dijo Sophie en voz baja, cerrando su cuaderno de bocetos. Por el otro día. Fui demasiado directa y te incomodé. Sophie sonrió entonces, y Kate sintió ese familiar cosquilleo en el pecho. Bien. No quisiera pensar que he ahuyentado para siempre a mi profesora favorita, ¿verdad, ex? Los ojos de Sophie reflejaban una pizca de picardía. Veo que aún tienes pintura bajo las uñas. Hay cosas que nunca cambian. Para la semana siguiente, sus encuentros se habían asentado en una rutina cómoda que parecía a la vez inevitable y cuidadosamente orquestada. Sophie iba al mercado de agricultores los jueves por la mañana, examinando tomates de herencia con la misma intensidad con la que antaño estudiaba el color. Kate la encontraba en la biblioteca los viernes por la tarde, leyendo revistas de arte en la sección de publicaciones periódicas. Al principio hablaron con timidez, luego con creciente naturalidad. Kate la miró de reojo. ¿Por qué no? Sophie se encogió de hombros, pateando un montón de hojas caídas. Nunca encontré a nadie que entendiera mi trabajo. Supongo que los viajes, las largas horas en el estudio, la forma en que me sumerjo por completo en una pintura. Hizo una pausa. Además, creo que siempre he comparado a todos con un ideal imposible.
Alguien que viera el arte como tú me enseñaste a verlo. Alguien que comprendiera que crear algo bello vale la pena el esfuerzo, la incertidumbre, la completa dedicación que requiere. La voz de Sophie era reflexiva, no acusatoria. Alguien que me inspirara a ser mejor de lo que creía capaz. No quiero incomodarte, dijo Sophie rápidamente. Solo estoy siendo sincera, me preguntaste. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Te casaste alguna vez? ¿Por qué dejaste de hacerlo? Creo que es miedo, dijo Kate finalmente. Miedo a no ser lo suficientemente buena, a haber perdido demasiado tiempo enseñando como para desarrollar mi propia voz. Se volvió más fácil cultivar el talento de los demás que arriesgarme a fracasar con el mío. Es realista, protestó Kate, pero Sophie negó con la cabeza. Kate sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo rápidamente. Eso fue hace mucho tiempo, el talento no caduca, dijo Sophie con voz firme y apasionada, que le recordó a Kate sus años de estudiante. Prométeme que lo volverás a intentar. Por favor. El mundo necesita tu arte, no sé si recuerdo cómo, susurró Kate. La oferta pendía entre ellas como un puente. Kate no estaba segura de tener el valor suficiente para cruzarlo. A su alrededor, el mundo seguía su ritmo habitual, corredores que pasaban por el sendero, niños jugando en los columpios, el lejano murmullo del tráfico. Pero en ese instante, Kate sintió como si ella y Sophie existieran en una burbuja de posibilidades, suspendidas entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la esperanza. Sophie asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Kate. «Piénsalo», le preguntó. «Me refiero al cuadro». Tormenta y el beso. La tormenta azotó Millfield un jueves por la noche a finales de octubre, con un viento tan fuerte que hacía vibrar las ventanas y lanzaba las hojas por los aires como confeti. Kate trabajaba hasta tarde en su aula, corrigiendo los trabajos de mitad de semestre a la luz de su lámpara de escritorio, cuando oyó un suave golpe en la puerta. En lugar de ella, apareció Sophie, con el pelo oscuro aún húmedo por la lluvia y gotas de agua pegadas a su abrigo de lana. De alguna manera, parecía más joven, vulnerable de una forma que le recordaba a que era la alumna que solía rondar nerviosa junto a su pupitre después de clase. Kate ya estaba de pie, la preocupación superando su habitual cautela con Sophie. «Claro. ¿Estás bien? Estás empapada». Kate señaló el teléfono sobre su escritorio y luego se dirigió al pequeño armario donde guardaba provisiones de emergencia. «Toma», dijo, sacando una toalla. «Deberías secarte antes de que te resfríes». Sophie aceptó la toalla agradecida, secándose el pelo mientras marcaba. Kate intentó no fijarse en cómo el suéter húmedo se adhería a las curvas de Sophie, intentó no notar cómo las luces fluorescentes del techo reflejaban las gotas de agua en sus pestañas como pequeños diamantes. Afuera, un trueno retumbaba ominosamente y las luces parpadeaban. Kate se acercó a la ventana, observando cómo las ramas de los árboles se doblaban dramáticamente con el viento. Sophie asintió, acomodándose en la silla frente al escritorio de Kate. «Gracias. Prometo no distraerte». «¿En qué piensas?», preguntó Kate finalmente, abandonando toda pretensión de concentrarse en el trabajo de los alumnos. Kate sí lo recordaba. Era principio de semestre y estaba intentando demostrar técnicas avanzadas de mezcla de colores. Se había concentrado tanto en capturar el tono exacto de gris púrpura que había visto afuera que pintó durante casi 20 minutos mientras sus alumnos la observaban fascinados. «No fue magia», dijo Kate, pero su voz carecía de convicción. «Solo técnica». La confesión quedó suspendida entre ellos como la tensión en el aire antes de que caiga un rayo. Kate sintió que su corazón se aceleraba, sintió la familiar mezcla de deseo y miedo luchando en su pecho. «No quiero incomodarte de nuevo», dijo Sophie. «Solo intento explicarte por qué nunca te olvidé,
¿Por qué nadie más estuvo a la altura? Me mostraste lo que significa estar completamente absorta en algo bello, perderse en la creación. Eso es lo que he estado buscando desde entonces. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez permanecieron apagadas durante varios segundos antes de volver a encenderse. En la breve oscuridad, Kate tuvo la extraña sensación de que eran las únicas dos personas en el mundo, protegidas de la tormenta en su pequeño círculo de luz. Lo sé, dijo Sophie con voz suave y comprensiva. Pero sigue ahí. Puedo verlo cuando hablas de arte. Cuando miras una hermosa pintura, es como ver a alguien intentando no respirar. Muéstramelo, dijo simplemente. Muéstrame cómo encontrarlo de nuevo. La pasión, la absorción. Muéstrame qué ves cuando miras esta tormenta, qué ves cuando miras ahí fuera. Preguntó Sophie en voz baja. Caos, dijo Kate con sinceridad. Destrucción. Kate entrecerró los ojos para observar la tormenta, intentando verla a través de los ojos de Sophie. Poco a poco, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, la forma en que la lluvia reflejaba la luz y la devolvía en destellos plateados, el profundo azul violáceo de las nubes de tormenta, el amarillo blanquecino eléctrico de los relámpagos que hacía que todo lo demás pareciera brillar desde dentro. Sí, dijo Sophie con voz animada y entusiasta. ¿Y qué más? Kate tomó un pincel, su mano vacilante sobre la paleta. Verde. Hay verde en las sombras de los árboles que se reflejan en el pavimento mojado. El breve contacto de los dedos de Sophie con los suyos le produjo una corriente eléctrica en el brazo, pero en lugar de apartarse, se encontró dejándose llevar por el contacto. El tiempo pareció ralentizarse mientras Kate pintaba. La tormenta exterior se desvaneció en un murmullo de fondo mientras se sumergía en el ritmo del pincel sobre el lienzo. «Es precioso», susurró Sophie. Y cuando Kate se giró para mirarla, vio los ojos de Sophie brillantes por las lágrimas que no había derramado. «Esa eres tú, Kate. Esa es tu voz, gracias», susurró Kate. Y antes de que pudiera arrepentirse, extendió la mano para tocar la mejilla de Sophie, apartando con el pulgar una gota de agua de lluvia que había permanecido allí. Esta vez, cuando Sophie se inclinó hacia adelante, Kate no se apartó. Sus labios se unieron suavemente, con timidez, una pregunta formulada y respondida en un instante. Entonces la mano de Sophie subió para acariciar la nuca de Kate, y el contacto se intensificó, 15 años de anhelo y posibilidad fluyendo entre ellas como una corriente. Cuando por fin se separaron, ambas respiraban con dificultad. Sophie apoyó la frente contra la de Kate. Y por un instante, se quedaron allí, compartiendo el mismo aire, el mismo espacio, ese imposible momento de conexión. «No puedo», dijo, con la voz apenas audible. «No puedo hacer esto, Sophie». El dolor que cruzó el rostro de Sophie fue rápidamente reemplazado por la comprensión, pero no sin que Kate lo viera y sintiera un dolor similar en el pecho. Mientras Kate tomaba sus llaves y su abrigo, huyendo hacia la tormenta que de repente le parecía preferible a la seguridad del aula, no estaba segura de haber entendido absolutamente nada. Presión y elección, pero la presencia de Sophie persistía, de una forma que Kate no podía ignorar. El pequeño cuadro de aquella noche de tormenta estaba apoyado contra el espejo de su habitación, imposible de pasar por alto. Cada vez que Kate lo miraba, sentía la vaga sensación de los dedos de Sophie guiando los suyos, oía el suave aliento en su voz, saboreaba la lluvia y la esperanza en sus labios. «Tienes muy mal aspecto», anunció la doctora Serachin, amiga de Kate desde la universidad, al encontrarse para su almuerzo mensual en el club de profesores. Sara impartía psicología en el Centro de Estudios Superiores y siempre había sido demasiado perceptiva sobre el estado emocional de Kate. «¿Quieres hablar de algo? ¿Te acuerdas de Sophia Rivers, la artista que tuvo esa exposición en la Galería Riverside?»
Fue mi alumna hace 15 años. Kate movió la lechuga en su plato. Me buscó después. Hemos estado pasando tiempo juntas. Qué bien. Siempre es gratificante cuando los antiguos alumnos. Sarah dejó el tenedor y estudió el rostro de Kate con interés profesional. ¿Qué tipo de sentimientos? Sentimientos románticos. Sarah guardó silencio un largo rato, asimilando la información. ¿Cómo te sientes al tener estos sentimientos? ¿Qué tendría sentido para ti? Tiene 35 años, Kate. No es ninguna niña. Cuando era tu alumna, no pasó nada, interrumpió Sarah con suavidad. ¿Verdad? Mantuviste los límites adecuados. Se graduó. Ambas siguieron con sus vidas. Ahora son dos mujeres adultas con una diferencia de edad que, francamente, ni se notaría si una de ustedes fuera hombre. Creo que tienes miedo, dijo Sarah con sencillez. Y cuando tienes miedo, racionalizas en lugar de sentir. ¿Buscas razones para huir de algo que te hace feliz? ¿Cómo sabes que me hace feliz? Kate sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo rápidamente. ¿Y si ella no siente lo mismo? ¿Y si me lo estoy imaginando todo? El recuerdo de los labios de Sophie, cálidos, suaves y ansiosos, le recorrió el cuerpo como un rayo de calor. Sí, Kate retiró la mano, repentinamente inquieta. No lo sé. Probablemente nada. Es demasiado complicado. No he dicho nada sobre el amor. Esa tarde, Kate se encontró conduciendo sin rumbo por la ciudad, pasando por la galería donde había estado la exposición de Sophie, por el antiguo edificio de arte donde casi se tocaron la primera vez, por el parque donde Sophie se había ofrecido a ayudarla a recordar cómo pintar. Sin darse cuenta, entró en el aparcamiento de la tienda de artículos de arte del centro. Kate Mitchell. Hola. Tenía muchas ganas de verte, dijo con los ojos brillantes de interés. Quería llamarte. Sophia Rivers me comentó que estabas pensando en retomar tu trabajo en solitario. Me enseñó algunas fotografías de obras que hiciste hace años. Un trabajo realmente extraordinario. Me encantaría hablar contigo sobre la posibilidad de incluirte en una exposición colectiva que estoy organizando para la primavera. Yo ya no pinto mucho, logró decir Kate. ¿Sus obras recientes? El cuadro de la tormenta que reposaba sobre su cómoda, el pequeño lienzo que le había parecido una revelación. Sophie lo había visto apenas 20 minutos, pero al parecer le había bastado para convencerse de que Kate aún tenía algo que decir como artista. Marcus le entregó su tarjeta. Por favor, hazlo. El plazo de entrega es hasta febrero, así que tienes tiempo para crear una pequeña colección de trabajos. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. Sophia también mencionó que estaría encantada de ofrecerte mentoría si te interesara. Tiene un ojo excepcional y cree firmemente en tu potencial. Compró 3 lienzos y una selección de pinturas antes de poder arrepentirse, y luego condujo a casa con el corazón palpitando, como si acabara de comprometerse con algo mucho más peligroso que comprar materiales de arte. Finalmente, dejó los pinceles y se fue a la cama. Pero el sueño seguía siendo tan esquivo como siempre. Cerca de la medianoche, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Te echo de menos para hablar de arte. Espero que estés pintando. S. La primera señal de problema surgió una gris mañana de noviembre cuando Kate entró en la sala de profesores y encontró a la doctora Patricia Holloway, jefa del departamento, absorta en una conversación con 2 colegas. Al verla, sus voces se convirtieron en susurros, y Kate alcanzó a oír el final de algo que sonaba sospechosamente a atención inapropiada de exalumnos. Kate se sirvió café con manos que apenas temblaban y fingió no darse cuenta de cómo la conversación se apagó por completo cuando se sentó con sus planes de clase. Pero el silencio se sentía denso, cargado de ese tipo de juicio institucional que podía convertir una carrera profesional en una situación muy incómoda en cuestión de segundos. Por supuesto, respondió Kate,
aunque sintió un nudo en el estómago de inmediato. En 15 años de docencia, nunca la habían llamado al despacho de Holloway para nada más serio que discusiones sobre el presupuesto y la planificación curricular. A las 3 en punto, Kate llamó a la puerta del despacho de la doctora Holloway. La mujer mayor le hizo un gesto para que entrara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A Kate se le secó la boca. ¿Qué tipo de observaciones? Sophie se graduó hace 15 años, dijo Kate, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. Es una artista profesional de éxito. No veo cuál podría ser el problema. Kate sintió que el calor le subía a las mejillas, una mezcla de ira y humillación. ¿Me estás diciendo que no puedo ver a mis antiguos alumnos en un ambiente social? La reunión terminó con cortesías, pero Kate se marchó con la sensación de haber sido estigmatizada. Condujo a casa sumida en una nube de indignación y temor, repasando la conversación una y otra vez, intentando averiguar cuánto sabía o sospechaba exactamente el doctor Holloway. Mamá mencionó que te vio en el supermercado con una mujer muy atractiva la semana pasada. Emma dijo con el tono despreocupado de quien finge no tener mucha curiosidad. ¿Hay alguien que deba conocer? Kate cerró los ojos y se apoyó en la encimera de la cocina. Claro, su madre las había visto. En un pueblo del tamaño de Millfield, la privacidad era prácticamente una ilusión. Qué bien, cariño, dijo Emma, con una pausa cargada de preguntas sin formular. Sabes, no tiene nada de malo volver a salir con alguien, Kate. Han pasado 3 años desde David, y te mereces ser feliz. No estoy saliendo con nadie, dijo Kate con firmeza. El pronombre quedó suspendido en el aire como una losa. Kate murmuró algo ambiguo y colgó lo más rápido posible, pero el mensaje era claro. El apoyo de su familia venía con condiciones, suposiciones y expectativas que de repente se sentían asfixiantes. Kate exclamó, como si encontrarse con ella le hubiera alegrado el día. Estás estupenda. De verdad, estupenda. Justo el otro día pensaba en ti. Patricia Holloway comentó en el Club Rotario que has estado pasando tiempo con esa artista que tuvo la gran exposición, Sofía algo. A Kate se le heló la sangre. La doctora Holloway había estado hablando de su vida personal en eventos sociales. Sí. Claro. Debe ser gratificante ver que a una alumna le va tan bien. David se acercó, bajando la voz en tono conspirador. Aunque Patricia parecía pensar que había algo más que orgullo profesional. Ya sabes cómo habla la gente en un pueblo pequeño. ¿Qué estás insinuando exactamente, David? ¿Opciones como cuáles? La suposición dejó a Kate sin aliento, la idea de que sus sentimientos por Sophie no eran más que soledad, confusión, una fase que se curaba volviendo a la seguridad de una relación convencional con un hombre que jamás había comprendido sus sueños artísticos. La expresión de David pasó de la compasión a la tristeza, y luego a una leve amenaza. Solo intento ayudarte, Kate, antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Esa noche, se sentó en su habitación de invitados, mirando fijamente los lienzos en blanco que había comprado semanas atrás pero que aún no había tocado. El cuadro de Sophie, que representaba la tormenta, la observaba desde la cómoda, un recordatorio de la sensación de crear sin miedo, de perderse en la pura alegría de crear algo bello. Kate se quedó mirando el mensaje durante un buen rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Afuera, el viento de noviembre sacudía las ventanas, y podía oír a lo lejos el murmullo de sus vecinos, que seguían con sus vidas normales y sencillas. Vidas que no incluían conversaciones susurradas en las salas de profesores ni exmaridos que ofrecieran una salvación no solicitada. Finalmente, respondió, gracias. Yo también echo de menos nuestras charlas. El intercambio de mensajes derivó en una llamada telefónica 3 días después. Kate estaba sentada en su coche, en el aparcamiento de un supermercado a 20 minutos de la ciudad. Le temblaban ligeramente las manos mientras marcaba el número de Sophie. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Kate,
pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Sobre la pintura. Sobre recuperar esa pasión. Kate respiró hondo. ¿Te gustaría que nos viéramos en algún sitio privado? Me gustaría intentarlo de nuevo, no, admitió Kate. Pero creo que precisamente por eso necesito hacerlo. Hola, dijo Sophie simplemente cuando Kate entró, y esa sola palabra contenía multitud de esperanza y contención. Pensé que podríamos empezar con algo sencillo, dijo Sophie, señalando dos caballetes colocados uno al lado del otro. Solo ejercicios, estudios de color, sin presión. Kate sintió que se relajaba por primera vez en semanas. El peso familiar del pincel en su mano, el acto meditativo de mezclar colores, la forma en que los problemas y las preocupaciones se desvanecían cuando se concentraba por completo en capturar un instante de luz o sombra. Todo volvió de golpe, como un recuerdo muscular. «Estás sonriendo», observó Sophie, mirando el lienzo de Kate. «Se nota en tu trabajo». «Mira», dijo Sophie señalando el cuadro de Kate, un sencillo estudio de la luz que entraba por las ventanas, pero plasmado con una seguridad y una alegría ausentes en sus intentos anteriores. «Sophie», dijo Kate en voz baja. Y cuando Sophie se giró hacia ella, Kate vio reflejado su propio anhelo en aquellos ojos verde dorados. Se separaron lentamente, respirando con dificultad, con las frentes rozándose. «No lo sé», admitió Kate. «Probablemente. Esto me aterroriza». Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina meticulosa. Kate se quedaba hasta tarde en la universidad los martes y jueves, supuestamente para tener horas extra de oficina. Sophie llegaba después del anochecer y aparcaba en el estacionamiento detrás del edificio, donde era menos probable que su coche llamara la atención. Horas robadas pintaban juntas, hablaban de arte, de la vida y de los sueños, y se daban pinceladas entre estudios de color y ejercicios de técnica. «Estás recuperando la confianza», observó Sophie una tarde mientras limpiaban los pinceles juntas en el viejo fregadero. «Lo veo en todo lo que haces ahora, no solo en la pintura», pero el secretismo le estaba pasando factura. Kate se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, sobresaltándose ante cualquier ruido inesperado, elaborando explicaciones rebuscadas para justificar sus frecuentes largas jornadas laborales. La paranoia era agotadora, pero la alternativa, renunciar a esas horas robadas con Sophie, parecía imposible. «Ojalá pudiéramos ir a algún sitio juntas», dijo Sophie una tarde mientras estaban tumbadas en la vieja lona que Kate había extendido en el suelo, compartiendo un termo de vino y mirando las estrellas a través de los ventanales. Una cita de verdad, cenar, quizá ir al cine, cosas normales de pareja. Sophie guardó silencio durante un largo rato. «¿Qué somos entonces?» «No lo sé», dijo Kate finalmente. «Pero sea lo que sea, necesito que se mantenga en privado. Al menos por ahora». «Yo tampoco lo sé». «No se trata de vergüenza», protestó Kate. Aunque, al decirlo, se preguntó si eso era del todo cierto. «Se trata de mi carrera, de mi reputación. No entiendes lo que se siente». Kate nunca había considerado esa perspectiva. Las suposiciones y los juicios a los que Sophie debía enfrentarse como mujer soltera de 30 y tantos años, exitosa e independiente de maneras que aún incomodaban a algunas personas. «No te estoy pidiendo que pongas un anuncio en una valla publicitaria», interrumpió Sophie. «Solo te pido que consideres la posibilidad de que esto sea algo más que unas horas robadas en un edificio vacío. Que podamos tener una relación real, no solo una secreta. ¿Y si no lo haces?», replicó Sophie. «¿Y si la gente es más comprensiva de lo que crees? ¿Y si la única persona que nos juzga eres tú?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas, y Kate se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta. Las presiones externas eran reales, pero Sophie tenía razón. Gran parte del juicio que temía provenía de su propia mente, de décadas de prudencia y de evitar riesgos. Sophie asintió, pero Kate pudo ver la decepción en sus ojos. «De acuerdo, pero, Kate, el tiempo no es infinito»,
ni mi paciencia tampoco. Marcus Webb me llamó hoy, dijo. Sobre la exposición colectiva de primavera. ¿Quieres saber si te interesa? No estoy preparada para eso, dijo rápidamente. Tras la marcha de Sophie, Kate se quedó sola en el aula vacía, rodeada de las pruebas de su vida secreta, lienzos apilados contra las paredes, pintura aún fresca en las paletas, el persistente aroma del perfume de Sophie mezclado con aguarrás. Cogió su último cuadro, un estudio de las manos de Sophie mientras mezclaba colores, y se dio cuenta de que ya estaba involucrada mucho más de lo que jamás había pretendido. Punto de quiebre. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de Navidad. En lo que debería haber sido una tarde de martes cualquiera, Kate llegó al edificio de arte y encontró a Sophie ya allí. Pero en lugar de su habitual saludo afectuoso, Sophie apenas levantó la vista de su lienzo. Me han ofrecido una residencia, dijo Sophie sin rodeos, mientras su pincel se movía sobre el lienzo con pinceladas enérgicas y agresivas. 6 meses en la Toscana, financiación completa, estudio privado y exposición al final. Kate sintió un vuelco en el estómago. Eso es increíble, Sophie. Enhorabuena. Deberías aceptarlo. Las palabras le salieron automáticamente, la respuesta de alguien que intentaba ser comprensiva, incluso cuando su mundo se desmoronaba. Parece una oportunidad fantástica. Había algo peligroso en su tono. Un desafío que Kate no comprendía del todo. Claro, ¿por qué no lo harías? Las palabras impactaron a Kate como un golpe físico. Amor. Sophie había pronunciado la palabra que ambas habían estado evitando durante meses. Había abierto su corazón en el aula polvorienta donde habían estado jugando a la intimidad mientras Kate permanecía a salvo, oculta tras muros de miedo y racionalización. No lo hagas, dijo Sophie, levantando una mano manchada de pintura. Ni se te ocurra decirme que te importo pero que no puedes estar conmigo. No me hables de tu reputación, ni de tu carrera, ni de lo que la gente pueda pensar. Ya lo he oído todo, ¿verdad? Sophie se acercó, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y la frustración. Hoy me llamó Marcus Webb, Kate. Quería saber si pensaba quedarme en la ciudad a largo plazo, porque está organizando una gran exposición para el próximo otoño. Artistas locales, consagrados y emergentes. Mencionó específicamente que quería incluirnos a los dos como pareja, como artistas que se influyen mutuamente en su trabajo. Nos ha visto juntos, Kate. La gente nos ha visto juntos. El secreto ya se ha revelado. La única que no lo sabe eres tú. Sophie se rió, pero su risa carecía de gracia. El doctor Holloway lo sabe. Tu exmarido lo sabe. Medio pueblo lo sabe. Simplemente son demasiado educados para decírtelo a la cara. Pero lo saben, Kate. Saben que estás conmigo, y el mundo no se ha acabado. Nadie te ha despedido ni te ha echado del pueblo a la fuerza. Kate se dejó caer en una silla, abrumada por las implicaciones. Si la gente ya lo sabía, si su secreto cuidadosamente construido había sido una ilusión desde el principio. Kate miró a su alrededor, a su santuario, a su mundo secreto, y se dio cuenta de que Sophie tenía razón. Habían estado viviendo en una burbuja que ellas mismas habían creado, fingiendo que podían tener intimidad sin compromiso, amor sin riesgo. El rostro de Sophie se contrajo, pero se recuperó rápidamente, enderezando los hombros con la dignidad de quien ha aprendido a protegerse de la decepción. Comenzó a recoger sus provisiones, con movimientos precisos y definitivos. Kate la observaba con creciente pánico, dándose cuenta de que esto era distinto a sus otras discusiones. Esto se sentía como una despedida. Voy a hacer la residencia, dijo Sophie sin levantar la vista. Me voy en 3 semanas. No. La voz de Sophie era ahora firme, resuelta. No esperaré más,
Kate. He esperado 15 años a que estuvieras lista, y finalmente entiendo que nunca lo estarás. En realidad, no. Esto no es lo que quiero, gritó Kate tras ella con la voz quebrada. Entonces, ¿qué quieres, Kate? ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que quieres estar a salvo más que ser feliz. Quieres estar cómoda más que enamorada. Eso no es justo. Kate sintió la verdad de esas palabras como una puñalada en las costillas. Sophie tenía razón en todo. Kate había estado jugando a lo seguro durante tanto tiempo que había olvidado lo que era desear algo de verdad, luchar por ello, creer que se lo merecía. La expresión de Sophie se suavizó por un instante, y Kate vislumbró un destello de esperanza en sus ojos. Luego se desvaneció, reemplazada por una resignación cansada. Se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Kate se quedó paralizada en el aula, rodeada por las pruebas de sus meses juntas, cuadros a medio terminar, tazas de café vacías, la lona donde habían compartido caricias robadas y sueños susurrados. Kate se dejó caer al suelo y se cubrió el rostro con las manos, comprendiendo por fin que acababa de dejar escapar lo mejor de su vida porque tenía demasiado miedo de alcanzarlo con las manos. Los cuadros en las paredes parecían burlarse de ella. Toda esa belleza que habían creado juntas. Toda esa pasión y esa posibilidad abandonadas porque Kate no pudo encontrar el valor para creer que merecía ser feliz. Meses de entumecimiento. 6 meses después, Kate estaba en su cocina una húmeda mañana de junio, removiendo mecánicamente el azúcar en un café ya frío. La rutina se había vuelto tan automática como respirar, despertarse, ducharse, vestirse con colores neutros que no llamaran la atención, conducir al trabajo, impartir sus clases con competente frialdad, volver a casa, corregir exámenes, dormir mal y repetir que había leído el artículo 3 veces, memorizando detalles que no tenía derecho a saber. El trabajo de Sophie había evolucionado durante su residencia, incorporando nuevas técnicas y una resonancia emocional más profunda. La crítica lo consideraba su mejor obra hasta la fecha. La exposición se había prorrogado 2 veces debido a la gran demanda. Se hablaba de un libro, un documental y de representación por galerías en Londres y Nueva York. Kate era consciente de la ironía. Al intentar proteger su pequeña y segura vida, había perdido a la única persona que le había dado sentido a esa vida. Sus alumnos notaron su distracción. Sus colegas comentaron su inusual silencio en las reuniones de la facultad, e incluso el Dr. Holloway pasó por su oficina el mes pasado para preguntar si todo estaba bien. Bien, había dicho Kate, una mentira que le salía con facilidad después de meses de práctica. Perfectamente bien, había dejado de pintar por completo. Los pinceles que Seba le había regalado por Navidad seguían en su caja. El caballete de su habitación de invitados se había convertido en un tendedero para la ropa de la tintorería. Se decía a sí misma que así era más fácil, más limpio, menos complicado, sin emociones revueltas, sin anhelos imposibles, sin riesgo de más desengaños amorosos. «Feliz cumpleaños», dijo Kate, esforzándose por darle un tono alegre a su voz. Se acercó a la ventana y contempló su jardín descuidado. Antes le encantaba cuidar las flores. Había encontrado en la jardinería la misma paz meditativa que en la pintura. Ahora, hasta las malas hierbas le parecían demasiado trabajosas. Esto no tendrá nada que ver con ese artista con el que estuviste el otoño pasado, ¿verdad? ¿El que se fue a Italia? Un pueblo pequeño, ¿recuerdas? Además, mamá mencionó haber visto algo en el periódico sobre su gran éxito en el extranjero. Parecía pensar que te alegrarías por ella. Me alegro por ella, dijo Kate. Y era cierto, aunque solo fuera una parte de la verdad, la observación fue sutil pero incisiva, y Kate sintió que su cuidadosa compostura comenzaba a resquebrajarse.
Emma siempre había sido capaz de ver a través de sus defensas con una claridad incómoda. ¿Qué se supone que significa eso? Kate cerró los ojos, sintiendo el peso de 6 meses de dolor reprimido sobre ella como una manta. Es complicado, ahí estaba de nuevo, esa palabra que Kate no se atrevía a pronunciar en voz alta, ni siquiera para sí misma. Nunca dije nada sobre el amor. Kate sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en semanas. Había tenido tanto cuidado en mantener la compostura, en convencer a todos, incluso a sí misma, de que estaba bien, de que la pérdida de Sofía era solo una pequeña decepción y no el derrumbe total de su corazón cuidadosamente reconstruido. ¿Le pediste que se quedara? ¿Le dijiste lo que sentías? Luchaste por ella, no, admitió finalmente. La dejé ir. Kate no tenía respuesta para eso, porque la verdad era que nunca le había dado a Sophie la oportunidad de elegir. Había tomado la decisión por las dos, había decidido que Sophie estaría mejor sin ella. Que el amor no valía la pena el riesgo. Que la seguridad era más importante que la felicidad. Ya no importa, dijo Kate con voz débil. Ella lo ha superado. Tiene éxito. Probablemente sea feliz. Yo estoy bien. Después de que Emma colgara el teléfono, Kate se quedó un buen rato sentada en la cocina, mirando la foto de Sophie en el periódico. En la imagen, Sophie señalaba uno de sus cuadros, explicándole algo a un pequeño grupo de admiradores. Su rostro era expresivo, seguro de sí mismo, radiante con la alegría de vivir la vida que le correspondía. Esa noche, por primera vez en meses, Kate entró en su habitación de invitados y se detuvo frente al caballete cubierto. Su reflejo la miró desde la ventana oscura, una mujer que aparentaba más edad de la que tenía, consumida por meses de cuidadosa insensibilidad y un vacío deliberado. No traería de vuelta a Sophie, no desharía la decisión que había tomado aquella fría noche de diciembre, pero sería un comienzo. Un pequeño paso para convertirse en la persona que Sophie había creído que podía ser. Carta llegó un jueves por la mañana a finales de julio, reenviada desde la universidad al domicilio de Kate. La dirección del remitente la emocionó profundamente. Fondación e Arte Contemporánea, Fidenza, Italia, el programa de residencia de Sophie. Querida Kate, espero que estés bien y que sigas pintando. Te escribo porque Marcus Webb me contactó para una exposición conjunta. Al parecer, lleva meses intentando comunicarse contigo para presentar nuestro trabajo en conjunto. Le dije que sería un honor, pero solo si estabas realmente interesado, no por cortesía. La invitación sigue en pie si la quieres. Sin condiciones, sin expectativas, simplemente dos artistas compartiendo lo que han aprendido. Kate leyó la carta 3 veces, y su corazón latía con más fuerza con cada lectura. Sophie iba a volver. Sophie quería exponer con ella. Sophie creía tanto en su trabajo que estaba dispuesta a apostar por su creciente reputación. Kate se dirigió a su habitación de invitados y contempló la pila de lienzos que había ido creando poco a poco durante el último mes. No eran obras maestras, pero sí sinceras, exploraciones de la luz y la sombra, estudios sobre la soledad y la memoria, intentos de capturar el color exacto del arrepentimiento. Trabajando sola, sin la guía ni el aliento de Sophie, Kate se había visto obligada a encontrar su propia valentía artística. El proceso había sido más lento, más doloroso, pero quizá más auténticamente suyo. Catherine, empezaba a pensar que te habías esfumado, dijo Marcus con voz cálida, aunque ligeramente exasperada. Te he dejado al menos 6 mensajes sobre la exposición. Espero que los hayas revisado, porque Sophie Revers ha aceptado participar, y, francamente, la combinación de su éxito internacional y tus raíces locales podría ser justo lo que esta ciudad necesita para posicionarse en el mapa cultural. Una exposición conjunta, convergencia, la maestra y la alumna.
Mostraríamos cómo vuestras influencias artísticas han evolucionado en direcciones distintas. Tu obra más contemplativa e introspectiva junto a sus piezas audaces y expresivas. La historia se cuenta prácticamente sola, eso también implicaría estar al lado de Sophie en pie de igualdad, presentándose como una artista seria y no solo como una profesora que pinta por afición. Necesitaría ver mis últimos trabajos, dijo Kate lentamente, para asegurarme de que son lo suficientemente buenos. Esa tarde, Kate cargó en su coche todos los cuadros que había terminado en el último año. Le temblaban las manos mientras los llevaba a la galería, pero la reacción de Marcus fue inmediata y gratificante. En mi habitación de invitados, admitió Kate. Orgullo. Kate intentó evocar la emoción y se sorprendió al encontrarla allí. Pequeña pero genuina. Estaba orgullosa de sus pinturas. Orgullosa de la voz que había descubierto lenta y dolorosamente mientras trabajaba sola en su estudio improvisado. Creo que son lo suficientemente fuertes como para defenderse en cualquier parte, dijo Marcus con firmeza. La pregunta es, ¿estás listo para que la gente los vea? Sí, dijo, y lo decía en serio. Estoy lista. La noticia de la próxima exposición se extendió rápidamente por la pequeña comunidad artística de Millfield. Kate recibió llamadas de colegas, vecinos e incluso de su exmarido, David, quien la llamó para felicitarla con unas palabras incómodas que parecían más bien un intento de sonsacarle información sobre su colaboración con Sophie. La doctora Holloway pasó por su oficina un viernes por la tarde, con una expresión cuidadosamente neutral. Me han dicho que hay que felicitarla, dijo, sentándose en la silla frente al escritorio de Kate. En cambio, el doctor Holloway sonrió. Vi algunas de tus pinturas ayer cuando Marcus las estaba trasladando a la galería. Son preciosas, Catherine. No tenía ni idea de que trabajaras a ese nivel. He estado pensando, continuó el doctor Holloway, en añadir un curso de taller de nivel avanzado a nuestro plan de estudios, algo para estudiantes avanzados que estén listos para desarrollar portafolios profesionales. ¿Te interesaría desarrollarlo e impartirlo? Me encantaría, dijo Kate, y descubrió que lo decía en serio. Sophie regresaría a la ciudad en menos de una semana, y tendrían que lidiar con el reencuentro, trabajando juntas profesionalmente a pesar de su historia personal. Kate aún no sabía qué diría cuando se vieran cara a cara, cómo reaccionaría estando en la misma habitación con la mujer a la que había amado y perdido por su propia cobardía. Disculpa. Kate vio a Sophie antes de que Sophie la viera a ella, de pie bajo la luz de la tarde en la galería, examinando la pared donde colgaban los cuadros de Kate. Sophie lucía distinta, más sofisticada, con el cabello más largo y recogido hacia atrás de una forma que evocaba los salones europeos y una seguridad internacional. Pero su postura mientras estudiaba las pinturas resultaba dolorosamente familiar, la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, una mano inconscientemente alzada como si trazara pinceladas en el aire. Sophie se giró y a Kate se le cortó la respiración. Los meses en Italia habían añadido algo inefable a la belleza de Sophie, una profundidad en sus ojos, una seguridad en su porte que la hacía parecer radiante. Cuando sonreía, Kate sentía que 15 años se desvanecían en la nada, en la atmósfera silenciosa de la galería, estaban juntas, rodeadas por las huellas de sus trayectorias paralelas. La nueva obra de Sophie cubría la pared opuesta, piezas vibrantes y luminosas que parecían palpitar con la calidez mediterránea y la sabiduría adquirida con esfuerzo. Las pinturas de Kate, más oscuras e introspectivas, hablaban de la soledad transformada en fortaleza, del aprendizaje para crear belleza a partir de la soledad. Te debo una disculpa, dijo Kate de repente. Por aquella noche de diciembre, por dejarte marchar, por tener demasiado miedo para luchar por algo que significaba todo para mí. Déjame terminar, dijo Kate con una voz más firme de lo que esperaba. Pasé 6 meses castigándome por haber elegido la seguridad en lugar de la valentía. Me convencí de que nos protegía a ambos, pero en realidad,
Solo me protegía de la posibilidad de fracasar en algo importante. Sophie permaneció en silencio un largo rato, estudiando el rostro de Kate con la misma intensidad que antaño dedicaba a sus bodegones. ¿Y qué aprendiste? Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan familiar que a Kate le dolió el pecho. Llegas un año tarde. ¿Lo sabes? Pasé meses en Italia pintándote, dijo Sophie en voz baja. Pintando la luz de aquella vieja aula. Pintando nubes de tormenta porque me recordaban a tus ojos cuando pensabas profundamente en el color. Pinté para superar tu ausencia. Para superar el enfado contigo, para intentar olvidarte, pero no pude olvidarte, Kate. No pude dejar de esperar que algún día tuvieras el valor suficiente para desear la vida que podríamos haber tenido juntas. Punto. Digo que la residencia en Barcelona no empieza hasta enero. Digo que rechacé la representación en una galería de Nueva York porque quería volver aquí y ver si podíamos construir algo real. La sonrisa de Sophie era temblorosa pero radiante. Yo también te quiero, Kate Mitchell. Y estoy cansada de ser valiente yo sola. Kate tomó las manos de Sophie, maravillada de lo bien que encajaban, de lo bien que se sentía aquello tras meses de vacío y un cuidadoso entumecimiento. La risa de Sophie era brillante como la lluvia de verano. Aunque la gente hable. La inauguración de la galería esa noche fue todo lo que Kate había temido y a la vez deseado. El lugar estaba repleto de coleccionistas, críticos, amigos y curiosos vecinos. Kate observó cómo la gente examinaba sus pinturas con atención, escuchó conversaciones sobre técnica y resonancia emocional, y vio cómo sus obras se vendían con pequeños puntos rojos que indicaban que cada pieza era valiosa, deseada, digna de formar parte de un hogar. Catherine, quería que supieras, dijo más tarde el doctor Holloway, veros a ti y a Sofía juntas esta noche, ver cómo os apoyáis mutuamente en vuestro trabajo, es precioso. Os hacéis mejores artistas y mejores personas. Al caer la noche y marcharse los últimos invitados en la oscuridad de septiembre, Kate y Sophie se encontraron solas en la galería, rodeadas de sus visiones artísticas fusionadas y los restos de una inauguración exitosa. Copas de vino vacías, servilletas arrugadas, la satisfacción que acompaña al salto y al descubrimiento de que se puede volar. Kate observó la galería, sus cuadros colgados uno al lado del otro, la prueba de lo que podían crear cuando confiaban la una en la otra y en sí mismas, al comienzo de una vida que por fin se atrevían a construir juntas. Sophie sonrió, y en esa sonrisa, Kate vislumbró su futuro, estudios compartidos y tranquilas mañanas de domingo, inauguraciones de galerías y momentos de silenciosa creación. La decisión diaria de elegir el amor en lugar del miedo, la valentía en lugar de la seguridad, la vida auténtica en lugar de una existencia precavida. Afuera, Millfield continuaba con su tranquilo ritmo de pueblo pequeño. Pero dentro de la galería, dos artistas que se habían encontrado tras 15 años de anhelo y temor estaban, por fin, valientemente, bellamente juntas.